Hola, hoy nos metemos de lleno a revisar los números de Salmones Camanchaca. Vamos a ver sus resultados financieros del segundo trimestre de 2025 usando el análisis que la propia compañía publicó. La idea es, bueno, desglosar un poco las cifras clave, entender cómo les fue en la operación y qué factores marcaron el periodo para esta empresa, que es un actor relevante, muy integrado verticalmente en la industria del salmón. Sí, y para tener el panorama completo, es útil recordar que sus principales mercados son Estados Unidos, Brasil y México. Ellos estiman una cosecha total para este 2025 de entre 60 y 63 mil toneladas WFE. Esa es la medida del pescado entero, digamos, de salmón atlántico y coho. Y ya están, terminando su negocio de trucha. Perfecto. Entonces, a ver, entremos en materia. Lo primero que salta a la vista en el informe trimestral es una dinámica medio extraña, ¿no? Con los ingresos. Sí, exacto. Se observa una dinámica mixta, como dices. Los ingresos del segundo trimestre, el 2T 2025, llegaron a 70.3 millones de dólares. Eso es un 26% menos que en el mismo periodo de 2024. Y esto pasó, fíjate, a pesar de que tuvieron mejores precios. Subió el precio del salmón atlántico un 2% y el del coho un 40%. Espera. ¿Cómo que cayeron los ingresos un 26% si los precios subieron? Sobre todo el cojo, un 40% es muchísimo. No me cuadra del todo. Claro, es que la clave estuvo en el volumen de ventas. Se vendió mucho menos pescado. En el caso del coho fue una reducción drástica, 93% menos en ventas. Pero ojo, eso fue resultado de una decisión estratégica de ellos, de disminuir las siembras. Y con el salmón atlántico, bueno, ahí la baja fue del 14% en volumen, y eso fue porque se atrasó un poquito el plan de cosecha que tenían. Ah, vale, ya entiendo. O sea, lo del cojo fue buscado, una estrategia, y lo del Atlántico, un tema de tiempos. Ok, pero aquí es donde se pone interesante, porque si bien los ingresos del trimestre bajaron, ¿cómo se reflejó esto en la rentabilidad? Porque si uno mira el semestre completo, parece que la historia es distinta. Justamente, ahí está el punto. Aunque el EBITDA del trimestre, que bueno, son las ganancias antes de intereses, impuestos y todo eso, fue de 12.7 millones de dólares y la ganancia neta de 6.4 millones, y ambos fueron inferiores al mismo trimestre de 2024, que hay que decir, tuvo unos efectos positivos no recurrentes, unos extraordinarios. Pero si miras las cifras acumuladas del primer semestre de 2025, son muy robustas. El EBITDA semestral creció un 71%, hasta 32.4 millones de dólares. Y la ganancia neta aumentó un 74%, llegando a 10.4 millones si lo comparas con el primer semestre de 2024. ¡Wow! O sea, un crecimiento de más del 70% en las ganancias semestrales a pesar de ese trimestre más flojo en ingresos. Ahí está la clave entonces. ¿Cuál fue la fórmula? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, fórmula mágica no hay, pero sí un foco muy claro en mejorar los costos y la eficiencia operativa. Fíjate, el costo ex jaula del salmón atlántico, o sea, lo que cuesta criar el pez vivo hasta que está listo, disminuyó un 12% en el trimestre. Quedó en 4.06 dólares por kilo. Y esto fue gracias a menores costos de alimento, que es un ítem importante, mejor productividad biológica, o sea, los peces crecieron mejor, y, bueno, eficiencias operacionales en general. El costo total del producto, ya terminado, procesado y todo, también fue inferior, 5.57 dólares por kilo WFI en el trimestre. Esa reducción de costos es bien importante. ¿Se ve como algo que puedan mantener o fue algo más bien puntual de este trimestre? El informe sugiere que es una mezcla. La mejora en productividad biológica y las eficiencias operacionales sí apuntan a mejoras más estructurales, ¿no? Aunque claro, el costo del alimento siempre puede variar. Pero sí se ve un esfuerzo claro en la eficiencia, que está dando resultados. Entendido. Costos más bajos explican buena parte de la mejora en ganancias. ¿Hubo otros aspectos financieros relevantes? ¿Quizás? ¿La deuda? Sí, y es otro punto positivo. La deuda financiera neta disminuyó un 23% si la comparas con junio del año pasado, de 2024. Quedó en 90 millones de dólares. Y esto es importante porque llevó la razón de deuda neta sobre EBITDA de los últimos 12 meses a 1.44 veces.
Eso está muy por debajo del límite que tienen acordado con los bancos. Les da bastante holgura. Bien, entonces financieramente se ven más sólidos, con menos deuda, moviéndonos un poco hacia la operación misma, en el agua. Mencionaron un impacto por mortalidades extraordinarias. ¿Qué pasó ahí? Correcto. Tuvieron un costo de 1.1 millones de dólares en el trimestre asociado a eventos de SRS. El SRS es una enfermedad bacteriana común en los salmones, lamentablemente. Ocurrió en 2 centros de cultivo. Sin embargo, la compañía aclara que, salvo ese evento puntual, las tasas de sobrevivencia generales fueron superiores a los comparables de la industria. O sea, en general, les fue bien en ese aspecto. Y otro dato operativo interesante. Lograron precios de venta que superaron la referencia del mercado Urner-Barry, que es un índice importante en Estados Unidos, en casi $1 por kilo. Exactamente $0.99 por kilo en promedio durante el trimestre. O sea, un golpe puntual con el SRS, pero la operación en general parece robusta e incluso consiguieron vender más caro que la referencia. Interesante. Y en términos de a dónde están vendiendo el pescado, ¿hubo cambios en los mercados? Sí, se notan algunos ajustes. La participación de Estados Unidos en los ingresos del semestre bajó un poquito, quedó en 37.1%. El informe menciona que podría ser por el impacto de aranceles del 10% que se impusieron allá. Es una posibilidad. Pero por otro lado, Latinoamérica, principalmente Brasil, aumentó significativamente su participación. Pasó de representar el 12.8% de los ingresos en el primer semestre de 2024 a un 22.6% ahora. Un crecimiento importante. Y también reportan mejoras en indicadores biológicos y de sostenibilidad en los últimos 12 meses, como menor uso de antibióticos, un 10% menos, y de antiparasitarios, un 31% menos. Entonces, para ir resumiendo, estamos viendo un trimestre con una foto de menores ingresos por vender menos volumen, especialmente por esa decisión estratégica con el salmón cojo. Pero si abrimos el foco al semestre completo, la película es diferente. Una empresa con ganancias y EBITDA creciendo fuerte, muy fuerte de hecho. Y esto impulsado por un manejo más eficiente de sus costos y una deuda más controlada. Exactamente, esa es la imagen. Una gestión que parece muy enfocada en la eficiencia operativa y el control de costos en un mercado que, bueno, siempre tiene sus desafíos. La decisión estratégica sobre el cojo y la optimización en el Atlántico parecen estar dando resultados, ayudándolos a navegar la volatilidad de precios y complejidades como los aranceles. Iba entonces una pregunta para la reflexión, ¿no? Frente a esta volatilidad inherente a los precios del salmón y los desafíos de acceso a mercados clave, ¿de qué manera esta integración vertical que tienen y esta estructura de costos más optimizada de Salmones Camanchaca podrían fortalecer su capacidad de adaptación y su resiliencia hacia el futuro?